que yo también voy a tener un día que no voy a estar bien y que va a haber temas en que tú vas a ver más que yo. O sea, que detrás de la palabra trabajador regularmente tú la asocias con esfuerzo, tú la asocias con, inclusive hasta con medio maltrato la gente. O sea, lo que viene a determinar alguna de las líneas grises, porque hay puntos que requieren definición. Todavía no sabemos si los 10 días para entregar las prestaciones, dígase lo que pudiera ser preaviso y cesantía, son laborables o son calendarios. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir, de existir, pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, clima laboral, resolución de conflictos, entrevistas. De esto y otros aspectos vamos a hablar con una experta. Y ella es Paola Chávez, quien está con nosotros, es encargada de recursos humanos. Y darte la bienvenida, Paola, y de antemano decirte gracias por decir sí y sumarte al concepto de la industria farmacéutica, que ya está definido así como el podcast oficial de la industria. Bienvenida y como en casa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es una honra que hayan pensado en mí. Lo recibo con humildad y con gratitud. Qué bueno. Qué bueno. Paola, contigo se da ya un paso importante en este proyecto porque dijiste presente y ya estás dando la apertura, estás abriendo el telón para que otros temas de interés nacional pues estén aquí presentes. Así que reiteradas las gracias. Bueno, sí dejarte saber que toda la información que te voy a dar es producto de lo que he leído, he aprendido y he aplicado. O sea, que el que lo escuche puede disentir y puede salir a buscar veracidad en lo que hay, pero sí que es lo que yo tengo como conocimiento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Paola, voy a comenzar con este concepto. Colaboradores, trabajadores, empleados. ¿Cuál es esa diferencia que hay ahí en estos tres conceptos? Porque veo que las empresas lo que están es mencionando los colaboradores. Por favor, arrojarnos luz en ese sentido. A ver, esa es una pregunta que se hacen mucho las personas o que se acercan mucho a uno para tratar de descomponerla. Si tú me preguntas a mí de manera particular, las tres significan lo mismo. Okay. Lo que pasa es que a nivel histórico y a nivel de evolución del manejo de la gente, a nivel de las nuevas generaciones, hemos tenido que movernos a esos conceptos. ¿Para qué? Para conectar con la manera de pensar que se gesta en cada una de esas generaciones. Entonces, la palabra trabajador se asocia a la historia, a la revolución que se dio, al mismo nacimiento del Día del Trabajo. O sea, que detrás de la palabra trabajador regularmente tú la asocias con esfuerzo, tú la asocias con inclusive hasta con medio maltrato la gente, o sea, el trabajador. Pero en el Código de Trabajo la palabra es trabajador. Ah, okay. Luego se viene a hablar de la palabra empleado, que bueno, es el recurso que tú empleas para que haga o realice una gestión. Y aunque ya de una manera más suave, y todavía se usa mucho el tema del empleado, porque quienes trabajan, sea para sí o para la organización, lo que tienen es un empleo. Y ya en los últimos tiempos, tal vez 10, 7 años atrás, venimos hablando de colaborador. Y colaborador por el concepto de que me integro a algo que hay, colaboro y de alguna forma, ahora que es tan importante el propósito, porque en el pasado, ¿para qué trabajábamos? Bueno, en el pasado trabajábamos para comprar una casa, para comprar un carro. Era muy evidente que el trabajo era un medio para vivir, que determinaba de hecho cómo tú vivías. Cómo vivir. Pero ya no, ya yo inclusive la antigüedad dejó de ser un elemento importante, y como yo me siento en la medida que colaboro dentro de la organización y la organización colabora conmigo, entonces yo permanezco no en un trabajo.
Y al final, son los conceptos. Pero te digo algo, los tres son los mismos. Los tres son los mismos. A mí me llama la atención esto y bueno, la conversación inicia de esta forma, porque lo que digo es, si soy colaborador, yo soy una persona dispuesta, 100% dispuesta a dar esa milla extra para la empresa. Estoy colaborando con este compañero, estoy colaborando con algo que solicita la empresa, sí o sí. Usted como encargada de recursos humanos me dice, Nelson, hay que hacer este informe, pero no soy la persona adecuada para hacer ese informe, sin embargo usted lo solicita. Me dice a mí que yo estoy colaborando con la empresa. Es por ahí que Sí. me creó la duda. Sí, la verdad es que sí. O sea, en este momento, pues las organizaciones, si lo movemos a tu concepto, buscan eso con los talentos, o sea, y el concepto busca eso que tú acabas de describir. Yo estoy colaborando con lo que está pasando y genero un ecosistema laboral mucho más saludable porque la gente puede reconocer cómo conecta mi trabajo con el otro o cómo yo necesito de ti para poder construir algo. Entonces, cuando tú hablas de colaborador, tú, como la palabra lo dice, suavizas esa necesidad o esa obligación que ya las organizaciones la tienen definida, sí. Porque ya en tu descriptivo de puesto, en tu perfil de puesto, te dice esas áreas con las que tú tienes relaciones vinculantes y que tú tienes que estar. Hay otras que no, hay otras que son necesarias, pero ya eso está definido, institucionalizado. Okay. Pero sigue siendo una labor, por lo tanto sigue siendo un trabajo y tú estás siendo contratado por la organización y tú sigues siendo un empleado. Y sigo siendo empleado. Bueno, pero qué bien, qué bien. Pero son conceptos que suavizan. Sí, son conceptos que a ti te halagan, porque no es lo mismo que te digan mujer, a que te digan hembra, a que te digan dama. Ay. No es lo mismo. No, claro. Qué bueno. Entonces, ¿tú prefieres dama? Sí, 100%. Y en este caso, yo pienso que sí, que como que me deja un poquito mis dudas ahí. Qué bueno, qué bueno. Habló de ecosistema laboral. Suena bonito esto. ¿Usted pudiera arrojarnos luz en este sentido? ¿Qué es un ecosistema laboral? Mira, es una analogía de lo que nos dieron en naturales, en sexto y en séptimo de primaria. ¿O se remonta desde allá? Desde allá, porque al final el tema del ecosistema como concepto, o sea, claro. ¿qué está dentro? Y las organizaciones definitivamente tienen un ecosistema que es donde se dan las relaciones. Y dependiendo cómo tú construyas ese ecosistema que tiene hasta dentro de la cadena alimenticia, sí. Y ese es un tema buenísimo de ver, es cómo se da ese entorno, o sea, cuáles son los acuerdos que tú estableces de diferentes formas para conectar con la identidad corporativa de la organización, o sea, y te puedo poner ejemplos de organizaciones que tienen ecosistemas tóxicos porque te exijo, porque se estila hablar mal, porque no se vive ciertos valores que aunque están pintados en la pared, y eso es un ecosistema tóxico. O sea, cómo se dan las relaciones, los acuerdos y cómo se llega a la resolución de, no solamente de conflictos, sino de problemas. Las organizaciones tienen un estilo y a eso es lo que nosotros le llamamos el ecosistema laboral. Claro, dentro de ese ecosistema tú puedes tener pequeños ecosistemas dentro y tú puedes tener áreas dentro de una organización que lo llevan muy bien. Se apoyan de procesos y se apoyan de acuerdos que definitivamente hacen que sea saludable dentro de todo ese pequeño ecosistema. Pero si las organizaciones de hoy se dieran cuenta de lo importante que es definir qué tipo de ecosistema laboral yo quiero, se evitaran, ya bien definido, se evitaran un porcentaje importante de conflictos, fueran mucho más eficientes en el proceso de toma de decisión y obviamente estuvieran más de acuerdo en los cómo. O sea, el cambio se gestionara a una velocidad, vamos a decir que muy diferente a lo que hoy en día hace. Y la individualidad pasa a un segundo plano, y ahí es donde entra el concepto de colaboración como concepto, que termina siendo un motor. Y ahí tú tienes ejemplos de empresas internacionales y empresas locales que
lo tienen, no lo han relajado, porque el ecosistema también se relaja, me acomodo, lo daño, o sea, desde muy bien lo daño, lo tienen y lo ejercen y lo refrescan a cada cierto tiempo. Pero es importante entonces este capítulo de ecosistema laboral. Usted mencionó lo de un ambiente tóxico y caramba, se está viendo mucha toxicidad a nivel de ambiente laboral, clima laboral. ¿Cómo medir y cómo tratar ese ambiente tóxico desde el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo ustedes identifican a un colaborador tóxico y cuál es ese recorrido que esa toxicidad va dejando en ese entorno laboral? Mira, la verdad es que la primera característica que tiene un colaborador tóxico es que es popular. Ah, sí, claro. Porque hay teorías de gestión que lo definen como detractores, pero son personas que son tóxicas. El detractor o esa persona con esos niveles de toxicidad no necesariamente lo expresa de manera directa. ¿Qué te quiero decir? O sea, tiene actitudes silentes que te revolucionan un departamento. Lo descomponen. Sí. Por eso yo vuelvo a los acuerdos, a dejar claro qué tipo de clima, qué tipo de ambiente tú tienes. Hay herramientas que a través de las cuales tú te puedes dar medir el clima, sí. Pero tú puedes tener un ambiente tan tóxico que la gente te la llene buena y eso se esté cayendo a pedazos. Sí. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos en la parte de gestión, de clima, la parte de gestión de talento. Nosotros intervenimos, ¿por qué? Porque sí la dirección, la parte administrativa que toma las decisiones nos reconoce y nos permite hacerlo, podemos entrar a escudriñar qué está pasando y a recordarle a esa persona tóxica, porque entiendo que siempre hay que darle esa oportunidad, qué es lo que aquí se vive. Okay. A las personas tóxicas se le da un chance. Un chance. Y Paola, tienes en tu círculo, ¿verdad? Todo ese personal que está bajo tu control, bajo tu liderazgo, y tú identificaste a una persona tóxica, pero tóxica al cubo. Sin embargo, esa persona es la que a usted le resuelve todos los escombros que hay ahí. Es tóxico, ¿verdad? Pero a usted le resuelve. Óyeme, sin Carolina, la cosa aquí se complican. Carolina es la que me resuelve para yo poder continuar, pero Carolina es tóxica. ¿Qué pasa ahí? Mira, tú me estás haciendo una pregunta que yo te la voy a responder desde el deber ser, pero te la voy a responder también de cómo yo lo haría. Sí, claro. El deber ser de esa persona, lo primero es que tú no puedes tener una gente tan clave en el equipo. Que tenga... Tan clave en un equipo no se puede tener una persona. No, jamás. Tú no puedes tener una gente que descanse la operatividad de un departamento en él. Porque las organizaciones y los departamentos son procesos que tú tienes que cumplir. Entonces, desde que tú depositas en esa persona la responsabilidad, ya tú mismo estás colaborando con esa persona, sea tóxica. Porque esa persona no necesariamente tiene que ser tóxica, se puede sacar la loto mañana y decirte, me voy. Sí. ¿Y qué tú vas a hacer? Esa persona puede fallecer, ¿qué tú vas a hacer? O sea, entonces lo primero es que no se reposa en una persona. Que sea clave. Y si te toca, porque a veces tú puedes llegar a una organización y tú encuentras esa persona clave, tú tienes que ser estratégico. Yo creo que lo primero que con esas personas tú tienes que dejarles saber, y creo fielmente en eso, es sus límites. Dónde tú llegas, dónde tú no llegas, cuáles son las expectativas de convivencia que tú esperas para ti y para el entorno. Porque faltar el respeto
que yo creo que para mí es una de las cosas de más difíciles de tolerar, la falta de respeto. A veces es muy silente. O sea, tú me faltas respeto cuando me dice una cosa y hace otra. Ah, ok. Tú me faltas respeto cuando tú haces algo que ya yo te dije que no es la expectativa de lo que andamos buscando, porque nos pusimos de acuerdo. Entonces ya ahí tú me estás faltando el respeto. Cuando tú esparces un rumor, tú estás faltando el respeto a la organización. Totalmente. Entonces, la falta de respeto, eso tú estableces los límites y tienes esa primera conversación, pero tú lo primero que tienes que quitarle es el engranaje de qué es. Y yo, dicho desde mi mirada, conmigo, yo te dije ahorita, es un chance, esta es mi conversación, este es el modelo, tú te ciñes, yo prefiero hacer yo, levantar los escombros yo y que esa persona no esté en el equipo. Y créeme, he tenido personas talentosísimas en mi equipo, en las veces que me ha tocado tener equipo. Sí. Y prefiero quedarme sola, pero tranquila, y cuidar a los demás y decirle a mi supervisor, tengo que tomar esta decisión por esto, por esto, por esto. El proceso clave lo vamos a cubrir de esta forma. Necesito que le baje expectativa a ese proceso porque vamos a tener, pudiéramos tener lentitud en la entrega de los resultados. Se supone que se va a ralentizar todo eso. Es correcto, es correcto que se... Pero son de las mejores decisiones que tú puedes tomar a largo plazo. Te da miedo porque tú dices, wow, me voy a tener que enfrentar a este monstruo. Wow, esto es un riesgo. Pero vuelvo y te digo, el nivel de oxígeno que entra se convierte en un motor. Claro. Sí. No, porque ya tú estás quitando todo, despejando todo ese ambiente oscuro que está ahí y tú vas a afrontar, como muy bien señala, las perspectivas que están ahí para avanzar, aunque el proceso sea un poquito más lento, pero va a estar limpio. Y yo creo en el trabajo divertido. ¿Sí? Para mí ¿Qué es el trabajo divertido? Para mí el trabajo divertido es el trabajo donde lo hacemos juntos, nos reímos dentro de lo que estamos haciendo y yéndonos al concepto de que diferencia la mentalidad fija de la mentalidad de crecimiento, ajá, que es un concepto. La mentalidad de crecimiento te lleva a que sea divertido y a que el error... Divertido y creativo. Y creativo, pero el trabajo divertido, no diversión en el trabajo. Tú sabes, porque hay gente que... el orden de la palabra ahí lo complica. Entonces pudiera relajarse demasiado ese clima de efectividad. Pero cuando tú haces el trabajo divertido, las cosas salen mejor, tú co-creas con las personas los resultados de lo que tú estás entregando. Y definitivamente esa sensación de tú hacerte... De que la gente se sienta parte de lo que está entregando, que se sienta dueña, genera ese engagement que tú quieres que la gente tenga con la organización, que realmente lo tiene con el líder. Okay. Porque al final, todo el que supervisa, todo el que tiene un rol de liderazgo, es un representante de la organización. Claro, correcto. Y Pablo, y ahí conectando con liderazgo, me encanta, me apasiona esto. ¿Cuál es ese liderazgo que debe primar en una encargado de recursos humanos, que está manejando un personal amplio con diversas condiciones, ideologías? Sin embargo, el líder debe controlar todo ese personal que esté ahí. ¿Cómo se define ese líder y hacia dónde apunta el liderazgo? Si es transformacional, si es un líder vertical, en fin. ¿Cuál es ese liderazgo que más posicionamiento logra para controlar ese clima que esté ahí, ese ambiente que se genera en recursos humanos? Mira, a nivel de liderazgo, no sé si por un elemento comercial, hay muchas teorías muy bien sustentadas de cuál es. Lo primero es que la organización debe de elegir cuál es el tipo de liderazgo, el modelo de liderazgo. Surge de la organización. Sí, la organización determina el tipo de liderazgo que va a ser efectivo, porque yo puedo ser un líder humanista, un líder positivo, pero en una organización que como organización decidió ser una organización marcadora, que se definen como esas organizaciones que andan buscando crecimiento, que andan buscando, o una organización
de innovación, probablemente un líder tiene que ser un líder más retador, un líder mucho más orientado a resultados, un líder menos compasivo, menos negociador, entonces depende. Sí, sí. Ahora, si tú tienes una organización jerárquica o una organización tipo clan, que somos familia, hay una persona figura que hay jefe, Okay. entonces ya hay el estilo de liderazgo. Si yo llego con un liderazgo muy innovador, frustro. Sí, sí, sí. Frustro porque no te voy a dar espacio para que tú innoves. Y eso requiere cierto nivel de madurez. Pero yo creo que sí en común tiene el liderazgo elementos muy puntuales. Mira, el líder tiene que primero reconocerse vulnerable. Reconocerse vulnerable. Y yo hago un paréntesis, ¿sabes, Paola? Porque hay personas que están diciendo, si el líder muestra ese nivel de vulnerabilidad, de tranquilo, de pasivo, la gente se va a montar cada vez que quiera un permiso, sí vete, que quiera un préstamo, sí tómalo, de que se montan en ese tipo de liderazgo. Eso es cierto. Lo que pasa es que entonces ya no necesariamente, mostrarte vulnerable no es que tú no tienes límites, mostrarte vulnerable es que tú también tienes el permiso de equivocarte. ¿Tú me entiendes? Mostrarte vulnerable es saber que yo también voy a tener un día que no voy a estar bien y que va a haber temas en que tú vas a saber más que yo. Ahora, Paola, vamos a estar claros, es difícil que un líder acepte de que... Por eso tenemos tantos problemas. Por ahí que viene. Sí, no, sí. Pero usted como líder dice, no, pero Carolina, pero es Carolina la que conoce y sabe. Y usted como líder reconoce eso. Eso es difícil ahora en estos tiempos. O no sé si eso se remonta años atrás, pero que el líder de hoy reconozca ese conocimiento que tiene el subalterno en este caso, es como medio complejo ahí. Mira, ahí yo difiero de ti. Hay muchísimos líderes buenos. Hay muchísima gente situacionales que saben cómo moverse y que tienen eso, porque tú puedes tener el conocimiento, pero gestionar el conocimiento es la responsabilidad que yo tengo como líder, porque yo no te voy que tú puedas tener, que tú puedas saber más del proceso a nivel de profundidad y volverte un experto, no quiere decir que en la aplicabilidad tú necesariamente sea bueno, porque ¿qué tiene que tener un líder? Un alto pensamiento sistémico. Totalmente. Que entienda cómo impacta toda la toma de decisión que pueda tener la organización completa. Entonces, un líder vulnerable lo único que lo hace es humanizarse. Y eso también da apertura, porque no genera distancia. Es el líder de puertas abiertas que está ahí y ven, hola Nelson, ven, pasa. Ese es el líder. Otro elemento que para mí es fundamental en un líder efectivo, y te lo digo, es y que genera mucha apertura, es permitirte tener diversidad de pensamiento. Diversidad de pensamiento. Para mí no hay nada más delicioso en el liderazgo que tú encontrar a alguien que desafíe lo que tú estás planteando o lo que tú entiendes que debe ser. Wow. O sea, cuando alguien tiene ya se ve hasta como valentía y muchas personas lo reciben como malcriado. Igual que sí. Pero no, cuando alguien te dice, mira, yo lo veo distinto, pudiéramos hacerlo de esta forma. Va a haber momentos en que la organización tiene un lineamiento y los lineamientos ni tú lo puedes cambiar, porque es un rayazo, ¿no? ¿Verdad? Eso hay que hacerlo. Es una línea. Pero cuando esa persona sale de lo que tú estás viendo y ve cosas distintas, tú tienes que darle la oportunidad de entender por qué esa diversidad de pensamiento. ¿Qué ve distinto? Porque él no solamente lo va a hacer y tiene que sentirse que es dueño de eso que está haciendo, sino que él lo está haciendo también para él. Qué bueno. Desde lo que nosotros hacemos. Entonces, ese respeto y ese formar equipos donde la gente tenga personalidades distintas, formas de accionar distintas, pero que la curiosidad te presente, el respeto por el aprendizaje te presente, eso para mí es un paraíso. ¿Por qué? Porque el líder se convierte en un guía. Y llega un momento... Es la esencia, ¿no? Llega un momento en que el ecosistema que hablábamos ahorita, tú lo ves desde arriba, porque el líder no está en el círculo. El líder hace el círculo y se sale para ver de afuera. ¿Tú sabes para qué? Para hacer otro círculo.
porque el líder lo que tiene que hacer muchos circulitos. Sí. Tiene células ahí que van conectando y le dan oxígeno. Pero el éxito del líder es que se salga de la operación y mucha gente no entiende eso. Y la mayoría de las veces yo cometí ese error. Queremos que la gente sea igual que nosotros. Así es. Porque al final la gente primero va a hacer todo lo que tú digas. Tú vas a alimentar poderosamente tu ego porque te va a creer dueño del mundo, porque cree que tienes seguidores, pero al final tú lo que tienes son gente sometida. Claro, ya. Y eso, ahí no hay riqueza. Sí, ahí no hay riqueza. Eso sí. Ahora, Paula, suena como un poquito interpretativo, ¿no? La gente lo puede interpretar como entienda, porque dice Rafael Echavarría en la Antología del Lenguaje, no podemos decir exactamente cómo son las cosas, sino más bien una interpretación de ellas. Y esto que usted dice, el líder construye el círculo y se sale y observa el funcionamiento del círculo. La gente lo interpreta, ¿y por qué? Ya construiste esto, ¿y por qué te sales? Pero ahora yo lo entiendo. Él se sale, pero está observando. Sí, claro. Está observando los movimientos. Claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Paula, derechos adquiridos. Uy. A Nelson Giraldo lo desvincularon. Sí, lo desvincularon. Te vas y te dicen en recursos humanos, cuando te dan tu carta, tu cosa, y tú estás esperando esas prestaciones, ¿verdad? Y luego te dicen que no, que yo perdí mis derechos adquiridos. ¿Qué es o cuáles son esas causas que debe cometer un colaborador para que pierda sus derechos? ¿Hacia dónde apunta todas esas faltas de un colaborador para perder sus derechos adquiridos? Esa es la pregunta. Mira, ahí te confirmo, los derechos adquiridos no se pierden. No se pierden los derechos adquiridos. O sea, el motivo de tu salida nunca pierdes los derechos adquiridos. Ahora bien, sí, la figura que se ejerció contigo es la renuncia. La renuncia. Tú renuncias, tú decides, bueno, yo me voy para otra organización, muchas gracias. Tú estás renunciando a una indemnización, que el Código de Trabajo establece, que son la cesantía, que tiene un cálculo X, que lo establece el Código de Trabajo. Tú estás renunciando a eso porque yo me voy. En ese mismo sentido, la organización también tiene ese mismo derecho, pero cuando es ejercido por la organización, entonces yo te entrego esa indemnización. Ok. No, sí, lo entiendo perfectamente. Hay una falta del empleado y va y fírmame aquí este documento. Y dice, firmate este documento y lo que dicen, a las 3 tú pierdes todo, te vamos a cancelar, para decirlo ya en el lenguaje llano. Eso es un despido. Un despido por causa justificada. Despido por causa justificada es una razón para, bueno, ya usted dice que no se pierden los derechos, pero ¿qué pierde el colaborador? Esa indemnización. La indemnización. Esa indemnización por los años de servicios prestados. Pues entonces esos serían los derechos adquiridos, ¿o no? No, los derechos adquiridos son regalía. Regalía. Vacaciones. Bonificación. La cesantía no está allí. La cesantía no es un derecho adquirido. No es un derecho adquirido, es una indemnización. El preaviso es una indemnización que yo te Y la gente sabe eso, Paula, que la cesantía no es un derecho adquirido. ¿Qué es un derecho adquirido? ¿Cómo se define esto? No, esos son condiciones que independientemente de lo que tú hagas, tú las vas acumulando por el tiempo de servicio. O sea, y regularmente regularmente no. Los derechos adquiridos no son acumulables en el tiempo. O sea, cada diciembre antes del 20 te tienen que pagar tu doble sueldo. Sí. Cada año o proporción de tiempo a partir de los 5 meses, tú tienes un derecho a días de vacaciones, que si tú no lo has disfrutado, la organización al momento de tu salir tiene que pagártelo. Y la bonificación es esa repartición o esa distribución que hace la empresa en una proporción que también lo establece el Código de Trabajo, de los beneficios que yo tuve, lo comparto contigo. Y tú
En el momento que yo lo comparto, seas empleado o no, si estuviste en una franja de ese tiempo, te toca tu boronita. Ah, ok. Si tú Ok, tuviste dentro de ese año fiscal que se cierra y que se determinó que hay beneficio, si tú solamente tuviste 5 meses, yo tengo que pagarte el beneficio por esos 5 meses de servicio prestado que tú diste a la organización. Ah, ok. Esos son los derechos adquiridos. Ahora, preaviso y cesantía son figuras que sea, si la organización decide desvincularte, decide, y unilateralmente lo puede decidir, decirte, mira, gracias por participar, ya tu posición se cerró, o simplemente ya tú no estás alineado con la organización, o tú no estás alineado con tu liderazgo. Pero como yo te estoy sorprendiendo, vaya qué sorpresa. Sí. Yo te voy a dar este monto de dinero, porque la gente cree que es un ahorro que tú tienes ahí, y tú lo oyes, en mis 20 años yo no lo voy a dejar aquí. Ay. Esa indemnización te debe de servir en lo que tú encuentres otro trabajo. En lo que tú encuentres otro trabajo. Ese de lleno es la cesantía, porque el preaviso inclusive es una figura que no se ejerce con mucha regularidad, y es ese espacio donde yo tengo y te notifico, mira, en 28 días tú vas a salir de la organización, en ese momento tú no pierdes la cesantía, entonces estos 28 días. Como yo no te lo estoy avisando, yo te lo tengo que pagar. Ok. Pero lo que la gente no sabe es que también la organización tiene el derecho de decirte, cuando tú me renuncias, tú tienes que durarme los 28 días. Si tú no me lo duras, yo te lo cobro. Sí, eso casi no se hace tampoco. Pero la gente no lo tiene muy claro. Pero la gente la gente no lo tiene muy claro. El código tiene muchas líneas grises. Todo eso está tipificado ahí en el Código de Trabajo. Tiene muchas líneas grises a interpretación, que es la jurisprudencia de cómo se han administrado, de cómo se ha hecho, lo que viene a determinar algunas de las líneas grises, porque hay puntos que requieren definición. Todavía no sabemos si los 10 días para entregar las prestaciones, dígase lo que pudiera ser preaviso y cesantía, son laborables o son calendarios. Ahí entramos en algunas discusiones. Ahora, está la figura del despido, que no le voy a decir que me siento, que eso me da orgullo, porque me hubiera gustado no tener que hacer ningún despido, que hoy en día cada vez está más presente, es cuando de manera intencionada el colaborador provoca, hace una falta, y el código establece cuáles son, y tú pues tienes que desvincularlo sin esa indemnización, y se pierde. Y eso lleva un proceso, puede terminar en demanda, puede que no. Pero en mi experiencia se han ejecutado muchos despidos efectivos, y el sistema ha respaldado esos despidos. Ahora hay otra figura también que es producto de que tu empresa me cambiaste la regla del juego. O sea, hay un cambio automático, pero tú no. Me cambiaste la regla del juego, entonces está la dimisión. Ese es otro concepto, sí. Que la dimisión es otra forma de salir, pero yo le digo, tú me cambiaste la regla del juego, yo no quiero seguir aquí, pero tú me tienes que indemnizar. O sea, porque tú cambiaste las reglas del juego, entonces yo estoy aquí en este ambiente que ahora no es lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Entonces tú ahí ejerces la dimisión, y es que tú le dices a la empresa, tú me fallaste. Ya la empresa tiene que aceptar o entrar en se entra en una negociación, o te puede ir a un proceso legal, porque hay gente que, por ejemplo, quieren dimitir porque le salieron los papeles. Sí. Pero tú lo que tienes que renunciar. Claro. Sí, pero ya ahora eso es estratégico, pues yo voy a dimitir, pero la empresa siguió su curso normal, es decir, no cambió regla de juego, pero yo quiero dimitir, entonces ahí no procede. Mira, se lo inventan. ¿Sí? Buscan la forma. Por mal asesorarse, te lo digo. Sí. Porque tú tienes posibilidades de regresar, porque tú no dejas esa puerta abierta. Y hay muchos casos que hemos manejado en la trayectoria de gente que se ha ido y ha regresado de manera efectiva y se ha incorporado. ¿Cómo un colaborador deja las puertas abiertas en una empresa? ¿Cómo se da eso? ¿Ese colaborador se sacrifica por decir, no, yo tengo que dejar esa puerta abierta ahí, no voy a hacer esto, que debería hacerlo? ¿Eso se da? Sí, eso se da, o sea, eso se da. Dejar una puerta abierta yo creo que es cuando la persona tiene una trayectoria de hacer lo correcto. Sí.
Y si tú tienes una nueva oportunidad de empleo, que papá Dios te la puso adelante ahí, y conecta con lo que tú andas buscando, tú te vas a atar a 23 días, a 23 días por año, a 21 días por año. O sea, tu futuro tú lo vas a poner un precio. Si tú crees que lo está conectando. Entonces, oye lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer algo malo para que yo te desvincule, porque hay organizaciones que le tienen miedo a los tribunales laborales porque creen que van a perder todas las causas. Entonces, ¿tú sabes qué va a pasar? Algo que yo le tengo, de lo que yo me acuerdo y son de las cosas que yo le tengo miedo. Imagínate que en la mesa de al lado, en un restaurante, estén hablando de ti y en la otra mesa esté un hijo tuyo y dice, no, pero fulano es un bandido, fulano hizo esto y esto y esto. ¿Tú crees que eso es lo que tú quisieras dejar? No. No. Y yo he visto eso en posiciones altas. Si estén hablando de ti, que sea algo positivo y que diga, que sea positivo, tú tomaste una decisión, legado. Confía en tu potencial. Pero si tú entiendes, y son pocos los países que tienen indemnizaciones como las nuestras, tenemos que entender que un conflicto laboral quiebra a cualquier empresa. Por eso que se está peleando ahora, Paola, los sindicatos de trabajadores por lo de la cesantía. Se está negociando con los empresarios este capítulo llamado cesantía, porque es como la garantía de los trabajadores. Y ahí es donde conectan con aquellos derechos adquiridos. O sea que... es así. Es así. Paola, me dicen que ya esto se acabó, que esta conversación llegó aquí, y yo no quiero decir que se acabó. A usted la vamos a comprometer, porque hay otros temas importantísimos que se quedan aquí en el tintero y lo vamos a dejar ahí para una próxima ocasión. Y no sé, por ya usted quisiéramos que forme parte de este equipo, que usted venga un sábado y diga, Nelson, vamos a compartir unos tips, por ejemplo, hacer una buena entrevista, que es uno de los temas que también nos interesa mucho, que usted dé unos tips, unos códigos para esas personas, ya está desempleado y quiere, obviamente, volver, pero la entrevista le ha ido mal. Que Paola Chávez, y vamos a aprovechar para que nos diga ahí brevemente algunos códigos de hacer una buena entrevista y qué es, si se puede definir qué es una buena entrevista. Mira, las entrevistas, una buena entrevista es una entrevista que tú dices la verdad. La gente se afana mucho. Pero se maquilla muchas cosas, Paola, sí. La gente se afana, claro, hay departamentos y hay entrevistadores con muchos perjuicios. O sea, que si tú llegas en tenis, que si tú llegas con... Sí, eso tiene mucho que ver. Y un buen entrevistador prepara al entrevistado en los procesos de entrevista. Tú tienes que darle las reglas de lo que tú vas a hacer, de lo que tú necesitas. Pero tú entrevistado, que vas a un proceso de entrevista, lo primero, siéntete orgulloso de lo que tú has hecho o de lo que tú quisieras hacer dentro de la organización. Y no maquillar nada. Y no maquilles, sé honesto. Porque a veces, déjame decirte, a veces buscamos personas que no haya que enseñarlo a desaprender. A veces queremos la gente sin experiencia. A veces tú ves la gente que te pone en el currículum, yo trabajé en tal sitio, y cuando tú le preguntas, ¿y en cuál? Y entonces te dicen, no, en la Ortega, pero yo nunca he visto esa cosa en la Ortega. O sea, o te ponen unos proyectos y unas actividades que, como este mundo es redondo, tú averiguas y no están. Entonces, sé bien honesto. Algo que sí es un elemento muy importante, apóyate del pasado. O sea, ¿qué te quiero decir? Que si ya tú tienes experiencia y te hacen preguntas, responde con cosas que ya hiciste. Entonces, no te vayas a lo que tú entiendes que debería ser o lo que tú entiendes que el otro quiere escuchar. Porque el entrevistador, el buen entrevistador, está muy claro de lo que puede ir a buscar. Otro tema es el tema de, que yo también lo recomiendo, es el tema del respeto. O sea, yo soy de las que considero que es importante entender ver cuál es el ambiente en el cual se esté dando la entrevista antes de tutear, antes de tener acercamiento de beso, por ejemplo, en la apertura. Esos son pequeñas cositas que la gente subestima,
pero que Importante. uno le va poniendo check. Sí. Y la verdad es que sí, nosotros tenemos también como que entrevistadores tener la menor cantidad de prejuicios de ciertas cosas, pero nadie es limpio de eso. Y si yo que soy una persona muy alegre, muy empático, y llego a una entrevista con Paola, Paola me saluda así, me está poniendo esa barrera, es una barrera, pues si extiende la mano es una barrera, está bien, salúdame, pero yo insisto, sostengo a Paola ahí y voy y le doy un beso. Yo sé que ya se murió en esa entrevista. Mira, si la persona es madura, si el entrevistador es maduro, no te voy a decir que muere, porque si esa persona tú la estás buscando para animación, para... Bueno, porque ¿Tú aquí me entiendes? depende del perfil de lo que se busca Depende ahí. del perfil. Bueno. Porque está bien. imagínate que tú contrates una gente que sea encargado de promociones, que te diga buenas tardes. Ya. Sí. O sea, Ahí mismo igual, murió. Ese sí murió. Si a ti te llega un publicista vestido con un saco y una corbata sin un elemento, pues no También, lo se ves. Entonces, descompuso. un buen entrevistador maneja ese tipo de cosas. Y yo creo también en segunda oportunidades, si es bueno sí. y tú encontraste el fondo, tú le das sus tips. Mira, aquí nos saludamos de esta forma, es bueno que sí, porque vuelvo y te digo, el buen proceso tiene definido la persona que el perfil, de lo que necesita, o sea, en ese momento puede cambiar. De hecho, te puedo decir que aquí en este país hay organizaciones que tipifican la personalidad y que lo tienen dentro de sus perfiles de puesto. Yo aquí necesito aquí un agente colérico, yo aquí necesito un agente, porque eso puede determinar inclusive elemento importante de relacionamiento. Claro. No, y eso también, el hecho de tener ya esos perfiles ya determinados para ese cargo, que el cargo también tiene su perfil, entonces es ganar tiempo. Es decir, ganar tiempo y se va consolidando ya resultados, porque sí, ya va a la par perfil del colaborador que buscas y el perfil del cargo. Cuando se juntan, ya tú tienes ahí. Pero en resumen, cuando tú vas a una entrevista, cree en ti. Creer En ti. en ti. En ti. O sea, eso es lo que tú necesitas. Eso es. Muéstrate, porque si no es ese, es otro. Gracias. El placer es mío. Dice Paola Chávez, ella es experta en recursos humanos, manejando personal, que cuando vayas a una entrevista, lo más fundamental es creer en ti. Y yo te estoy diciendo que este es el concepto que está definido y estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y otros sectores. Pa' que esté claro.